Imagina vivir en una época donde el cielo no solo era un misterio, sino también una propiedad casi exclusiva de la Iglesia, donde los planetas y las estrellas eran símbolos de el orden divino, y decir que la Tierra no era el centro del universo era poco más que un sacrilegio. En este escenario surge un hombre con una mente inquieta, un telescopio rudimentario y un valor que lo llevaría a enfrentarse al poder más grande de su tiempo, a la Iglesia Católica. Ese hombre fue Galileo Galilei, un científico que no solo miró a las estrellas, sino que también se atrevió a decir todo lo que veía. Si te gusta la historia y todos estos temas, suscríbete al canal y activa la campanita. Galileo nació en Pisa en 1564, el mismo año que murió Miguel Ángel y apenas 21 años después de que Copérnico revolucionara el pensamiento con su teoría heliocéntrica, la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. La verdad es que desde bien joven Galileo mostró una inteligencia que no era bastante común. Estudió matemáticas, física, filosofía, astronomía y su espíritu curioso lo llevó a preguntarse cosas que otras personas ni tan siquiera se atrevían a pensar. No aceptaba las típicas explicaciones de esto es así porque siempre ha sido así. Él quería ver, comprobar y experimentar. Por eso, cuando escuchó hablar del telescopio en Holanda, no tardó en fabricar uno propio y apuntar al cielo, y esto lo cambió todo. Al mirar por el telescopio, Galileo no encontró un universo perfecto y ordenado como decía Aristóteles, ni unas esferas celestes inmutables como decía la Iglesia. Encontró montañas en la Luna, manchas en el Sol, lunas girando alrededor de Júpiter y fases en Venus. Todo esto contradecía directamente la idea de que la Tierra era el centro del universo y que el cosmos era puro y eterno. Pero Galileo no se calló, estudió, enseñó y debatió. En 1610 publicó El mensaje sideral, un libro donde explicaba sus observaciones y defendía, aunque con cuidado, la teoría heliocéntrica de Copérnico. La Iglesia en ese momento no reaccionó de inmediato e incluso algunos dentro del clero lo admiraban, pero la paciencia poco a poco se fue terminando. La historia de Galileo no fue solamente una lucha entre la astronomía y la religión, fue sobre todo una lucha de poder. Un conflicto entre la curiosidad humana y el control ideológico entre un hombre que quería entender el universo con la razón y una institución que temía que esa razón minara su autoridad. En el siglo XVII, Europa no era un lugar en el cual las ideas podían circular libremente. La Iglesia Católica, que durante siglos había sido el faro del conocimiento y la moral, se encontraba en un momento bastante delicado. Acababa de sufrir la Reforma Protestante, una gran ruptura dentro del cristianismo que había dividido a Europa en bandos religiosos que estaban totalmente enfrentados. En este contexto, cualquier idea nueva que pareciera cuestionar las enseñanzas tradicionales era vista como un peligro, no solo para la fe, sino para la estabilidad del orden social. Por eso, cuando Galileo defendía la teoría heliocéntrica, que el Sol está en el centro del sistema solar y no la Tierra, no solo estaba promoviendo una idea científica, estaba, sin quererlo, lanzando una bomba sobre los cimientos de la autoridad eclesiástica. ¿Y por qué os estaréis preguntando algunos? Porque resulta que las Sagradas Escrituras interpretaban literalmente que la Tierra era el centro del universo. Y si Galileo tenía razón, esto significaba que las interpretaciones estaban mal hechas o que quizás la Biblia directamente se estaba equivocando. Y esto la verdad es que era inaceptable para muchos cargos de la Iglesia. Porque si aceptaban que la Biblia se estaba equivocando en algo tan fundamental, ¿en qué más se estaría equivocando? ¿Y si la gente empezaba a pensar por sí sola? ¿Y si la gente dejaba de creer ciegamente? Ahí es donde el caso de Galileo dejó de ser un debate académico y se convirtió en una cuestión de control político y religioso. Los líderes de la Iglesia sabían que perder el monopolio sobre la verdad era arriesgarse a perder el control sobre la población. Lo irónico de todo esto es que muchos clérigos eran también científicos y que algunos incluso de puertas para adentro estaban de acuerdo con Galileo. Sabían que lo que él estaba diciendo tenía sentido y que todas las
observaciones con el telescopio no podían ser ignoradas, pero el miedo al caos, al cambio y a la desobediencia era mucho más fuerte que la evidencia. Galileo intentó convencer a todo el mundo con muchos medios, con el diálogo, la cortesía, la humildad, pero al final su propio talento lo traicionó. Era brillante, sí, pero también sarcástico, algo arrogante y no siempre sabía cuándo se debía de callar. En su famoso diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, ridiculizó, aunque de una forma sutil, a los defensores del geocentrismo. Y resulta que el personaje más torpe del libro parecía ser una caricatura del mismísimo Papa Urbano VIII, quien hasta entonces había sido un simpatizante de Galileo. Esto fue un error fatal, el Papa se sentó traicionado y la Iglesia reaccionó con dureza. El conflicto dejó claro que no era un problema con la ciencia en sí, sino con la libertad de pensamiento. Galileo representaba una nueva forma de ver el mundo, la ciencia basada en la observación y el experimento, no en la tradición y en la autoridad. Y esto la verdad es que asustaba. Para muchos Galileo era un hereje y para otros era un héroe. Un hombre que sin levantar un arma desafió a uno de los poderes más temidos de la época con algo tan simple y tan poderoso como es un telescopio y una mente libre. Galileo sabía que estaba jugando con fuego. Después de ser advertido en 1616 por la Inquisición de no enseñar ni defender la teoría heliocéntrica, pasó varios años evitando el tema directamente, pero por dentro la llama de la ciencia seguía ardiendo. No podía aceptar que la verdad observada con sus ojos a través de ese telescopio tuviera que ser silenciada por temor a ofender a los más poderosos. En 1623 llegó lo que Galileo vio como una oportunidad dorada. El cardenal Maffeo Berbini fue elegido papa, adoptando el nombre de Urbano VIII. Este nuevo papa era culto, amigo personal de Galileo y al menos aparentemente abierto a la ciencia. Galileo pensó que bajo este nuevo pontificado podía tener más libertad para expresarse y decidió volver a hablar del sistema heliocéntrico pero con más sutileza, y así nació una obra ambiciosa, Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, publicada en 1632. ¿De qué trataba el diálogo? El libro estaba escrito como una conversación entre tres personajes ficticios. Salviati, que defiende el sistema heliocéntrico de Copérnico, representa la voz de la ciencia moderna basada en la razón y en la observación. Simplicio, que apoyaba el sistema geocéntrico de Ptolomeo y Aristóteles, era conservador, algo torpe y dogmático. Sagredo, el interlocutor neutral que escucha, pregunta y representa al lector. Durante varios días de diálogo, los personajes discuten sobre astronomía, física y la naturaleza del universo. Aunque el formato parecía imparcial, estaba claro para cualquier lector que Salviati, la voz de Galileo, era el más razonable y el más convincente, mientras que Simplicio quedaba como un personaje necio que repetía sin pensar una y otra vez todo lo que se le había enseñado anteriormente. Y aquí vino el problema. Muchos pensaron, y con razón, que Simplicio era una burla directa al Papa Urbano VIII, quien en conversaciones previas con Galileo había mencionado algunos de los mismos argumentos que luego aparecían en todo este diálogo. Galileo, quizás sin querer o quizás en tono irónico, puso en boca del personaje más ridículo del diálogo palabras que había dicho el mismísimo Papa anteriormente. Esto no fue solo una ofensa personal, fue considerado una afrenta pública al máximo líder de la Iglesia Católica, que además anteriormente había sido su protector, así que el Papa se sintió completamente humillado. Y lo que había empezado como un debate científico se convirtió en una traición política y personal. Tras la publicación del diálogo, la maquinaria del poder eclesiástico se activó. La obra fue rápidamente denunciada y Galileo fue convocado a Roma para responder ante el Santo Oficio de la Inquisición. Tenía ya casi 70 años, padecía de enfermedades, el viaje era largo, quizás debía de enfrentarse a algún peligro, pero la verdad es que no podía negarse, tenía que ir a Roma. A pesar de que el libro había sido autorizado previamente por censores eclesiásticos, ahora los cargos
cargos eran graves: sospecha de herejía, desobediencia y romper el juramento de 1616. Galileo fue sometido a interrogatorios y presiones psicológicas. Durante el juicio, él trató de defenderse mostrando que ese diálogo únicamente mostraba un debate hipotético, que no tomaba partido y que nunca había afirmado abiertamente que la Tierra se movía, pero nadie lo creyó. El tono, el contenido y sobre todo la ridiculización del pensamiento oficial estaba demasiado claro. La sentencia fue contundente: culpable de haber sostenido y defendido ideas contrarias a las Sagradas Escrituras. Y así, un libro que pretendía abrirle los ojos al mundo se convirtió en la causa directa de su caída. Se cuenta que después de su renuncia murmuró en voz baja: Eppur si muove. Y sin embargo, se mueve. No sabemos si esto lo dijo realmente, pero esta frase se ha convertido en un símbolo de rebeldía científica. Galileo fue condenado a arresto domiciliario de por vida y así pasó sus últimos años, casi ciego pero todavía escribiendo en secreto. Finalmente murió en 1642, el mismo año que nació Isaac Newton, otro gigante de la ciencia. Pero sus ideas no murieron con él, al contrario, se convirtieron en la base del pensamiento moderno. Tuvieron que pasar más de 350 años para que la Iglesia reconociera oficialmente su error. En 1992, el Papa Juan Pablo II rehabilitó la figura de Galileo, admitiendo públicamente que la Iglesia se había equivocado. Buscar la verdad tiene un precio y que muchas veces enfrentarse al poder establecido es una tarea solitaria y peligrosa. Galileo fue un hombre adelantado a su tiempo que apostó por la razón, la observación y la evidencia en un mundo dominado por la fe ciega y la autoridad absoluta. Su lucha no fue solo por la ciencia, sino por la libertad del pensamiento. Galileo no solo nos enseñó que la Tierra se mueve, nos enseñó también que el conocimiento se mueve, que lo que hoy parece imposible, mañana puede ser algo evidente, que nadie, ni tan siquiera la autoridad más poderosa, debería de impedirnos que miremos por nuestro propio telescopio y que saquemos nuestras propias conclusiones. Porque, como dijo el propio Galileo, no se puede enseñar nada a un hombre, solo se le puede ayudar a encontrar la respuesta dentro de sí mismo. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y quiero saber qué pensáis vosotros de todo este tema, así que hacedmelo saber aquí abajo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, me ayudáis muchísimo dejando un like y también el comentario me ayuda mucho, y si queréis se lo podéis compartir a amigos o familiares o compartirlo en vuestras redes sociales para que el contenido de este canal llegue a mucha más gente. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa.